Capítulo 21, verso 1, dice: y mientras todos los padres antiguos se regocijaban, ¿verdad? Eso por si algo, para los que no oyeron lo pasado, estaban en el Seol, donde están las almas de los que han muerto, esperando, y se manifestó Mashiach. Primero llegó Juan el Bautista para preparar el camino, así como lo preparó aquí en la tierra. Dice: mientras todos los padres de la antigüedad se regocijaban, he aquí que Hasatán, príncipe y jefe de la muerte, dijo al Sheol: prepárate a recibir a Yahushua, que se pretende ser el Mesías y el Hijo del Poderoso, y que es un hombre aterrado de la muerte, puesto que yo mismo lo he oído decir: mi alma está triste hasta la muerte. Y entonces comprendí que tenía miedo de la cruz. Uy, vean qué colerón, ¿verdad? Porque recordemos que el día después de haber comido Pesaj con los discípulos, él se fue al jardín donde lo iban a atrapar de Getsemaní, y dejó a los discípulos orando y se fue a orar por allá, y oró para que Yahweh pasara la copa, ¿recuerdan? Y estuvo tan asustado que se mezclaba el sudor con la sangre. O sea, empezó a botar sangre, y eso se dice que puede suceder, físicamente sucede si uno está demasiado asustado. Entonces, como hemos hablado la vez pasada, el ser crucificado, ¿verdad? Es una muerte espantosa en todo aspecto, además de todo lo que pasaba antes de ya colgarlo. Entonces, él claramente sabía eso, vivió en la época. Hoy en día vivimos en una época completamente diferente, y por ende mucha gente no tiene idea de lo que es eso. Entonces, en el tiempo de Mashiach, él claramente sabía, y él durante toda su vida supo lo que iba a tener que hacer, pero cuando ya llegó el día, la noche anterior, unas horas antes, claramente, ¿verdad?, siendo humano, lo cual es parte de la razón por la que esto sucedió, para que se mostrara que es humano, sintió ese temor, y, ¿verdad?, vemos a Satanás como un bully legítimo que al nunca haber experimentado estar en carne no entiende lo que es, y por ende ve a Yahushua así asustado y dice: lo tengo, este no puede ser entonces el hijo de Yahweh. ¿Cómo va a estar asustado? Porque no ha conocido la experiencia de estar en carne, ¿verdad? Entonces juzga completamente diferente. Por eso una de las cosas, o sea, la empatía es importantísima, y una de las formas en que una persona es más empática es si ya ha estado en una situación similar, porque se puede poner en los zapatos de la otra persona y decir: sí, a mí ya me pasó y eso es espantoso. Pero cuando la persona no le ha pasado, juzga y hasta condena, ¿verdad? Y hasta el hecho de que, por otro lado, como he dicho, tristemente la gente que tiene una debilidad X, si en otra persona su debilidad es Y, ve a esa que tiene la debilidad X como: qué tonta. ¿Por qué? Porque ella no tiene esa debilidad X. Entonces para esa persona, no es ninguna debilidad, no es ninguna tentación, tal cosa. Pero esta persona es diferente, y para ella sí. Como ella no lo ha experimentado, no puede entender lo que esta persona está experimentando, y la juzga como: qué débil usted. Pero en su debilidad están otras, ¿verdad? Que es por eso también lo de primero saque la viga y después vaya y ayude con la astilla. Imagínese toda la vida sin haber pecado. La misma Torah dice: la paga del pecado es la muerte. Dice: nunca he pecado, y tras de eso. O sea, buen punto, porque sea quien sea, pasaría por eso espantoso. Imagínese más sin tener razón, habiendo sido el que nunca pecó, y decir: ahora me van a matar como si fuera el pecador más grande del mundo. Entonces, ese momento, ¿verdad?, bendito Yahweh, al estar en carne podemos entenderlo en parte, y en parte digo porque fue mucho más el sufrimiento y demás que tenía que pasar. Pero vemos que Satanás, repito, como un bully, como una persona que no tiene empatía, y mostrando que es un malaj que nunca ha entrado en carne y no sabe lo que es. Por eso cuando entre en carne se va a volver loco, se va a embarcar cuando reciba lo que siempre ha pedido, tener la imagen del Poderoso, porque nos hizo imagen y semejanza. Entonces su plan es volverse hombre,
Sí, bueno, sí, como el macho cabrío que sacrificaban, o sea, porque sí sacrificaban uno con los pecados, ¿verdad? Por el pueblo. El hecho de que sacrifiquen a Azazel también es particular porque sabemos que de a Yahushua le cambiaron el nombre y una vez que hicieron otro nombre le hicieron una imagen. Esa imagen es la que después se va a manifestar con ese nombre como el Mesías, porque es el que la gente está esperando y ese sería Azazel. Y qué curioso cómo es que lo dibujan principalmente crucificado, ¿verdad? Igual que curiosamente Judas, que fue al que le entró ese espíritu, se colgó. Entonces, vemos aquí que dice, prepárate a recibir a Yahushua, que se pretende ser el ungido. Entonces, vean que fue como que Satanás de fijo estuvo asustado cuando lo vio, todo lo que hacía, pero cuando lo logró matar, dijo, uff, era un hombre más. Cuando lo vio con temor de lo que iba a pasar, dijo, mire, tiene miedo, lo voy a poder matar, no va a haber problema. Entonces, cuando lo vio con temor, cuando vio esas partes humanas que él no puede entender porque nunca estaba en carne, fue lo que lo hizo pensar que él no podía ser el Mesías. Igual pensaban los fariseos. Exacto. Por eso en el Toldot Yeshu, el libro judío, ellos escriben, según ellos, que el Mesías Yahushua entró un día al lugar purísimo, se las arregló de alguna manera para meterse al lugar purísimo y agarró el nombre de Yahweh y lo escribió en la pierna, y que con ese nombre era que él hacía los milagros, pero que después se le borró y se le olvidó, y por eso fue que lo pudieron agarrar y crucificarlo. Vean la lógica de eso. Y también, como si no estuviera escrito en la escritura. Digamos que hubiese sido toda esa parte primera verdad. ¿Cómo se le va a olvidar a uno después de haberlo estado usando ya por un montón de tiempo? Como cuando les preguntaron aquí que habíamos visto. ¿Y pues ustedes por qué no hacen los milagros que él hace? Y pues no sabemos. Prepárate a recibir a Yahushua, que se pretende ser el Mesías y el Hijo del Poderoso, y que es un hombre aterrado de la muerte, pues que yo mismo lo he oído decir, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Verdad? Que sería como vendría a decir, me muero de miedo. Y entonces comprendí que tenía miedo de la cruz. Y añadió, hermano, vean qué particular, vean que es Satanás hablando con el Seol y le dice hermano. También, por si algo también, recuerden que en la peor parte del Seol está Azazel, a quien llaman Abadón, que es el nombre de la peor parte de ahí. Entonces podría ser una conversación entre Lucifer y Azazel, o podría ser una conversación entre Samael y Lucifer. Ahora vamos a más detalles, vamos a poder decir. Y añadió, hermano, aprestémonos tanto tú como yo para el mal día. Fortifiquemos este lugar para poder retener aquí prisionero al llamado Yahushua, que al decir de Yahuhanán y de los profetas debe venir a expulsarnos de aquí, ¿verdad? A quitarles la autoridad, porque ese hombre me ha causado muchos males, oponiéndose a mí en muchas cosas y despojándome de multitud de recursos. A muchos que yo había hecho ciegos, rengos, mudos, leprosos y poseídos, él ha curado con una palabra. Aún algunos de los que yo te había traído muertos, él te los quitó y los devolvió a la vida. El segundo, por si algo aquí, la mayoría de esto que acabo de leer solo aparece en una de las dos fuentes de las cuales se sacó este libro. Y para que se sepa, desde que empecé a leer, desde a muchos que yo había hecho ciegos hasta los que devolvió a la vida, después de de haber sido añadido, habría sido para explicar cuál multitud de recursos fue la que les quitó. Y el Sheol, respondiendo a Satán, dijo, ¿quién es ese príncipe tan poderoso y que sin embargo teme la muerte? Porque todos los poderosos de la tierra quedan sujetos a mi poder desde el momento en que tú me los traes sometidos por el tuyo, ¿verdad? Entonces, ahora decía de Samael, porque de Samael fue que salió la muerte.
Entonces podría ver como Samael hablando con la muerte misma. Pero lo otro que mencioné, por lo anterior que habíamos visto, se puede ver como el acusador, el que tiene autoridad sobre el mundo, hablando con el que tiene autoridad sobre los muertos. Estamos, que sería básicamente el punto. El acusador de los hombres, a quien está sujeto el mundo, y el que mantiene a los muertos, a quien estaría sujeto en ese momento el Seol. Dice: ¿quién es ese príncipe tan poderoso y que sin embargo teme la muerte? Porque todos los poderosos de la tierra quedan sujetos a mi poder desde el momento en que tú me los traes sometidos por el tuyo. Si pues tú eres tan poderoso, ¿quién es ese Yahushua que temiendo la muerte resiste tu poder? Si hasta tal punto es poderoso en su cuerpo de tierra, en su cuerpo de barro, en verdad te digo que él es sustentador de todos en su persona potente, y que nadie podrá resistir a su poder. Y cuando dijo que temía la muerte, te hizo trampa. Y constituirá tu desdicha por los siglos eternos. Entonces vean cómo llega Satán al Seol y dice: uy, preparémonos, fortalezcámonos, lo acabo de matar, ¿verdad? Lo acabo de matar, así que ya lo tenemos. Ahora asegurémonos de que no se nos escape. Y el otro le dice: no, pues yo estaba oyendo y ese, con lo que me dice, más bien, ya le ganó. Dice, y también vemos como el anterior había dicho, de que ya los profetas lo habían dicho, ¿verdad? O sea, sabía las profecías, me refiero. Dice: hermano, prestémonos tanto tú como yo para el mal día. Fortifiquemos este lugar. Ahora, de ser que está diciendo hermano, porque literalmente son hermanos ángeles, sería Lucifer y Azazel, ¿verdad? Por si algo. A menos de que sea un término que utilizaran por ser todos ángeles. Y ya en ese caso que no vieran, como he dicho, Samael es el papá de todos ellos. 4, ¿verdad? Ya. Constituirá tu desdicha por los siglos eternos. Pero a Satán, el príncipe de la muerte, respondió y dijo: ¿por qué vacilas y temes en aprisionar a este Yahushua, quien es tanto tu adversario como el mío? Porque yo lo he juzgado y he excitado contra él a mi antigua gente de los Yehudim. Vean, mostrando que los de carne son de Heilel, y ahí ya se confirma que es Heilel el que está hablando, porque dice mi gente. ¿Ah? Y Yahushua ya lo había dicho, ¿verdad? En Juan 8, en otras partes: ustedes son de su padre a Satán. Él es mentiroso desde el inicio y homicida, ¿verdad? Hablando de cómo le mintió a Eva y cómo a través de Caín mató a Abel. Y bueno, al mentirle a Eva mató a la humanidad entera, ¿verdad? Porque entró la muerte a través del fruto. Y eso es poderosísimo, sorprendente, y obviamente dirían antisemita, ¿verdad? Obviamente no, porque nosotros somos Israel, bendito Yahweh. Pero somos más Israel, el verdadero Israel, una vez que aceptamos a Yahushua. Mientras no aceptemos a Yahushua, nos constituimos como Yehudim, los que están bajo Lucifer, el ángel de este mundo, ¿verdad? El poderoso de este mundo. Dice: porque yo lo he juzgado y he excitado contra él a mi antigua gente de los Yehudim, con la envidia y la cólera contra este. Y he aguzado una lanza para traspasarle, y he hecho preparar madera para colgarlo, y clavos para atravesar sus manos y sus pies. ¿Ustedes han oído alguna vez de los gitanos? Ellos tienen una leyenda, o en su historia, dicen que ellos son los descendientes de los que hicieron los clavos con los que traspasaron a Mashiach, y que por eso les cayó una maldición, y por eso tienen que andar siempre huyendo, ¿verdad? Sí. Andan para arriba y para abajo, nunca se quedan en un lugar mucho tiempo, básicamente como nómadas, porque la maldición les cae si se quedan mucho tiempo en un lugar. De hecho, en el judaísmo dice que una de las formas en las que una persona puede escapar, o bueno, no sé si escapar sería la palabra, pero evitarse un juicio, hay 3 formas: casándose, porque la persona se hace una nueva persona, cambiándose el nombre, o cambiándose de casa. Entonces ya no lo encuentran porque tiene otro nombre, porque tiene otra casa. Y entonces al cambiarse de casa, como que se renueva algo para la persona. Así como cuando se casan, se hacen una nueva persona, se perdonan los pecados. Como cuando se cambia el nombre, se convierte en otra persona. Entonces,
Curiosamente los gitanos, que también se llaman romaní, eso indica que vienen de Roma, obviamente, tienen que andar para arriba y para abajo porque si no les cae la maldición por haber hecho los clavos para colgar a Mashiach, según dicen ellos. Entonces dice, y clavos para atravesar sus manos y sus pies. Y le he dado a beber hiel mezclada con vinagre, y su muerte está próxima, para que te lo traiga sujeto a ti y a mí. Entonces recuerden que esto lo estaban escribiendo los dos hombres, ¿verdad? Que habían resucitado. Entonces ellos estaban allá adentro antes de que Mashiach llegara, y están contando lo que oyeron decir a Satanás y al Seol en su conversación. Porque en este momento, como dice aquí, y su muerte está próxima. Y Yahushua todavía estaba en el madero mientras estaban hablando esto. Dice, y su muerte está próxima para que te lo traiga sujeto a ti y a mí. Y el Sheol respondió y dijo, me has informado de que Él es quien me ha arrancado los muertos. ¿Verdad? Él es el que me ha quitado los muertos. Muchos están aquí que retengo, y sin embargo, mientras vivían sobre la tierra, muchos me han arrebatado muertos, no por su propio poder, sino por las peticiones que dirigieron a su poderoso sustentador de todos, que Él fue quien verdaderamente me los llevó, ¿verdad? Se los llevó. ¿Quién es pues ese Yahushua que por su propia palabra, sin peticiones, me ha arrancado muertos? ¿Verdad? Entonces está diciendo, han pasado en el pasado que alguien me arrebate un muerto o varios muertos, ¿verdad? Como los profetas, pero fue porque le pedían a Yahweh y Yahweh me los quitaba. Entonces, como diciendo, eso lo entiendo porque es el dueño de todo, pero ahora ¿quién es este que con su propia palabra me los está quitando? Él fue quien verdaderamente se los llevó. ¿Quién es pues ese Yahushua que por su propia palabra sin peticiones me ha arrancado muertos? ¿Es quizá el que ha vuelto a la vida por su palabra imperiosa a Eleazar? ¿Verdad? ¿Es quizá el que ha vuelto a la vida por su palabra imperiosa a Eleazar, fallecido hacía 4 días? Vea cómo menciona los 4 días, porque recuerden que en el judaísmo, y por algo era, y se puede decir que aquí se confirma, después de 4 días de muerto ya no podían resucitar a nadie. La resurrección de alguien tenía que darse los primeros 3 días de su muerte. Por eso Yahushua se esperó 2 días después de que le informaron que ya llevaba 2 días muerto. Entonces le dicen, ¿puedo ir a ver a Eleazar, por favor, que murió hace 2 días? Y Yahushua, sí, otro día. Se espera 2 días con sus discípulos y después dice, ahora sí vamos a verlo. Eso algunos lo tomaron como, uy, vea que Yahushua no le importó. Se esperó 2 días más, ¿verdad? Pero fue porque quería hacer un milagro que fuera claro para el mundo de que Él es el Mesías, que pudo hacerlo fuera del tiempo determinado. Así como el mismo Yahushua, sería después de 3 días y 3 noches, o sea, resucitó en el 4º. Sí, porque sería, ¿verdad? Vino en el 4º milenio, murió en el 4º día y se levantó el 4º día después de 3 días y 3 noches, ¿verdad? Entonces, es quizá el que ha vuelto a la vida por su palabra imperiosa a Eleazar, fallecido hacía 4 días, lleno de pudredumbre y en disolución, y a quien yo retenía como difunto. Y Satán, el príncipe de la muerte, respondió y dijo, ese mismo Yahushua es. Y al oírlo el Sheol repuso, yo te conjuro por tu poder y por el mío que no lo traigas a mí. Dice, porque cuando yo oí el comando de su palabra, yo temblé, me abrumé del espanto, y al mismo tiempo todos mis asistentes quedaron tan turbados como yo. Ni pudimos retener a Eleazar, el cual con toda la agilidad y con toda la velocidad del águila saltó fuera y se fue de nosotros. Y esta misma tierra que retenía el cuerpo privado de vida de Eleazar se la devolvió inmediatamente. Ya que ahora sé que ese hombre que ha podido cumplir cosas tales es el poder fuerte en su comando y poderoso. Qué raro este verso, vamos a ver un momento en la otra. Dice, yo te conjuro por tu poder y por el mío que no lo traigas hacia mí, porque cuando me enteré de la fuerza de su palabra temblé, me espanté y al mismo tiempo todos mis ministros impíos quedaron tan turbados como yo. No pudimos retener a Eleazar, o Lázaro, ¿verdad? Conocido como Lázaro, el cual con toda la agilidad y con toda la velocidad del águila salió de entre nosotros, y esta misma tierra que retenía su cuerpo privándole vida se la devolvió. Privado de vida. Y esta misma tierra que retenía su cuerpo privado de vida se la devolvió, por donde ahora sé que ese hombre que ha podido cumplir cosas tales es el poderoso fuerte en su imperio y poderoso en la humanidad y salvador de esta.
y si le traes a mí, liberará a todos los que aquí retengo en el rigor de la prisión, y encadenados por los lazos no rotos de sus pecados, y por virtud de su... aquí la palabra que aparece es divinidad. En sí esa tiene algunas connotaciones, entonces normalmente digo lo celestial. Dice, los conducirá a la vida que debe durar tanto como la eternidad. La otra decía, y si le traes hacia mí, liberará a todos los que aquí retengo en el rigor de la prisión y encadenados por los lazos no rotos de sus errores o de sus pecados, y por la virtud de su persona potente, que es el Todopoderoso, ¿verdad? El Padre. Por la virtud de su persona potente, Él los conducirá a la vida de su persona potente, que debe durar tanto como la eternidad. Por un momento, Oseas 11:4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, fui para ellos como los que alzan el yugo de su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Bueno, curioso esto, con cuerdas humanas los traje, ¿verdad? Como el hecho de que se volvió humano para poder atraernos a Él. Dice Celio, Yahushua le hizo trampa a Satanás, astuto como la serpiente, manso como la paloma. Qué bonito. Así es, Celio. O sea, y también se puede interpretar, o sea, porque vuelvo a lo mismo. Yahushua estaba mostrando su humanidad, estaba siendo humano. El Seol es el que dice, no le creo, Satanás. Filipenses 2:6-11 dice, él siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, ¿verdad? No estimó a ser igual al poderoso como cosa a que aferrarse. Vean, para todos los que siempre preguntan, es el mismo, vean cómo dice, él siendo en forma de Elohim. Entonces, después dice, no estimó el ser igual a Elohim, o sea, no es el mismo, pero sí es igual, ¿verdad? Porque es su hijo, entonces se le dio su mismo poder, pero es otro. Y ese, o sea, y él es la imagen del invisible. Por eso dice él siendo forma de Elohim, porque él es el que le da forma al poderoso que quiso tener una forma. ¿Sí me explico? Quiso tener una imagen. Él, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Estuvo dispuesto a venir al mundo y morir. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, ¿verdad? Obedeció a Yahweh, porque él le dijo, si puedes, pasa esta copa de mí. Y Yahweh le dijo, pues, no, te la tienes que beber. Entonces, tuvo que ir. Hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, y no cualquier muerte. Una muerte espantosa, además de maldición, porque recuerden que la escritura dice, maldito el que es colgado de un madero, y por eso los judíos dijeron, queremos que lo cuelguen del madero. Por eso Elohim también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahushua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahushua Hamashiach es Ha'adón, que Yahushua el ungido es el soberano, para estima de Yahweh el Padre. Entonces, ahora sí vuelvo con esta pregunta. Dice Koresh, con Micael y Lucifer no se puede poner el sacrificio de Yom Kippur. Micael muere y Lucifer es sacado del cielo. Buen punto, Daniel. Así es, muy buen punto, está buenísimo. De hecho, sí, está curioso. Bueno, por un lado, ahora que me menciona eso, también me pone a pensar que quizá la quinta trompeta suceda en Yom Kippur, porque es ahí donde Azazel va a ser dejado libre, ¿verdad? Del Abadón, donde se abre el Abadón y él sale libre. Entonces, muy seguro sería en Yom Kippur que suceda la quinta trompeta, cuando suceda, ¿verdad? O cerca, en el reflejo, ahora que lo pienso en realidad, porque va a haber muy poco tiempo para Yom Kippur donde matan a los dos testigos, no habría un año entero. Pero bueno, en sí, con la pregunta sí está muy interesante, porque sería como, así como, ¿se acuerdan lo que siempre digo? Que lo que uno cumple literal, lo otro espiritual. Yahushua vino y como humano, y trajeron otro humano que representaba a Azazel para dejarlo libre. Así como Azazel va a quedar libre para venir a presentarse en el mundo y todo eso. Ahora, el último es Micael, el Malaj, el cual tiene que venir a morir. Y Lucifer, que es otro Malaj, lo van a sacar del cielo y se va a tener que ir por sus pecados o con sus pecados.
Entonces es como, o sea, ahora Micael y Lucifer funcionando una vez más en cierta manera como esos dos machos cabríos. Pero sí, que quede claro, cuando hablamos de primero y último, Yahushua es el macho cabrío por excelencia de Yahweh, y el otro el toro por ser descendiente de Efraín, y por lo que cada muerte representa o expía. Dice aquí Maggie, el Seol es un espíritu de maldad también, pensé que era solo un lugar. Es que se puede ver de dos maneras, hermana. Una de dos, como, digamos, en esta realidad recuerden que se hizo tiempo y espacio para que tuviera un lugar para la materia y un tiempo en el que esa materia duraría. Entonces en nuestra realidad está muy separado, así como el hombre de la mujer está separada, así el tiempo del espacio. Por eso podemos viajar en el espacio, me refiero no el espacio exterior, no la NASA, ¿verdad? Sino en el espacio nos podemos mover, pero no nos podemos mover en el tiempo, solo nos movemos hacia el futuro. Bueno, solo podemos experimentar el presente, es el punto. Entonces, entre los ángeles son una unidad. Como he explicado, por ejemplo, el espacio representa a la sabiduría diabólica, que fue la que estaba en Samael para ayudarlo a hacer todo lo que hizo, y Samael representa el tiempo, porque fue el primer ángel en ser creado al mismo tiempo que el tiempo mismo fue creado. Entonces por eso se conecta con Cronos, el dios del tiempo. Entonces, una forma como más simple de verlo, al hablarle al Seol le estaría hablando al ángel que tiene la autoridad del lugar llamado el Seol. Pero también recordemos que en Apocalipsis, en el cuarto sello, viene la muerte y el Seol lo sigue. Eso se puede ver como que viene la muerte y lo sigue otro malaj, que es el líder del Seol, o que viene la muerte y lo sigue el lugar que está conectado con él, el Seol, ¿verdad? Porque se puede ver a la muerte misma como la autoridad del Seol. Mi punto es que en las dimensiones, aparte de esta en la que estamos, donde todo está separado en dos y todo es uno, se puede ver al malaj como el mismo lugar. O sea, el lugar sí le puede hablar a Yahweh, porque todo le habla a Yahweh, simplemente con idiomas diferentes, por decirlo así. ¿Sí me explico? Como los cielos nos hablan a nosotros, pero es a través de lo que vemos y el analizarlo, no que oigamos a las estrellas diciéndonos cosas. Yahushua entendió lo que Yahweh le estaba diciendo. La otra gente dijo, es un trueno, y los otros dijeron, es un malaj. Entonces, el Seol es un espíritu de maldad también. Como le digo, se puede conectar con uno de los tres satanes que he mencionado, el que está a cargo del Abadón, o el que está a cargo de la muerte, que sería el mal mismo, Samael, o digamos, la otra posibilidad sería que el Seol tiene su propia identidad, ¿verdad? Como un lugar que también se comunica con el Padre. Y es que me cuesta decir lugar porque es diferente. Es como si dijéramos que tenemos un lugar en la mente donde vamos cuando nos dormimos. Uno experimenta algo y se siente en un lugar, pero ¿a dónde está? Si está acostado. ¿Sí me explico? Entonces, si es como un lugar como el de los sueños, en ese aspecto. Una realidad así, que no se entiende como tiempo y espacio. De hecho, en los sueños uno no puede ver el reloj, y si lo ve y ve que no se puede ver la hora, es ahí donde se da cuenta que está en un sueño, por ejemplo. Bueno, si está atento, ¿verdad? Si sabes. Voy a leer el verso 2 del capítulo anterior. Dice, y añadió, hermano, aprestémonos tanto tú como yo para el mal día, fortifiquemos este lugar para poder retener aquí prisionero al llamado Yahushua, que al decir de Juan y de los profetas, ¿verdad? Ahí vemos, bueno, que sí me pareció muy sorprendente, ¿verdad? La confirmación, bendito ya me he leído este libro, solo que hay algunos libros que he leído hace 5 años y no recuerdo todos los detalles. Entonces, como confirmación, ¿verdad? Como congregación, algo que hemos venido hablando ya hace rato, de cómo Lucifer es el poderoso de los de la carne, y fue el ángel que se puso sobre esos judíos, ¿verdad? Y ahora, obviamente, si nosotros somos Israel, entonces también fue puesto sobre nosotros, pero por eso necesitábamos ser redimidos a través de Yahushua. Al aceptar a Yahushua nos convertimos en el Israel celestial, el cual era representado por el Israel carnal, del cual también fuimos parte. Pero Yahushua nos libera para ser injertados al olivo original. Si hay un olivo original y ese es Yahushua, entonces hay un olivo falso, una copia, y ese es el otro. Entonces,
Y bueno, por si algo, también se habla del olivo silvestre, ¿verdad? Refiriéndose a los gentiles. Pero al decir original, suena que hay otro que no era original, por eso debíamos ser injertados. Entonces dice, porque ese hombre, bueno, y Yahushua, al decir de Juan y de los profetas, entonces el mismo Malach ahí está confesando, como ya hemos visto, que conoce la escritura, porque él sabía lo que habían dicho los profetas, de quién vendría y lo que vendría a ser. Y Juan, el que le preparó el camino, debe venir a expulsarnos de aquí, porque ese hombre me ha causado muchos males en la tierra, oponiéndose a mí en muchas cosas y despojándome de multitudes de recursos. A los que yo había matado les devolvió la vida, aquellos a quienes yo había desarticulado los miembros, él los enderezó por su sola palabra y les ordenó que llevasen su lecho sobre los hombros. Hubo otros que yo había visto ciegos y privados de luz, y por cuya cuenta me regocijaba al verlos quebrarse la cabeza contra los muros y arrojarse al agua. Uf, qué espantoso, ¿verdad? Cómo la muerte se alegra de ver a la gente sufrir con los males que tiene, con las enfermedades, y también eso es particular porque hay gente que tristemente por la depresión y por las cosas que piensan o les llegan y piensan que son, ya sea pensamientos propios o lo que sea que les llega a la mente, que terminan haciéndose daño a sí mismos, ¿verdad? Como cortándose y cosas así. Y eso es lo que el enemigo quiere. Aquí lo vemos, cómo se alegraba de ver a los que estaban enfermos golpearse contra la pared, ya sea de sufrimiento o tratando de quitarse la vida y demás. Dice, al verlos quebrarse la cabeza contra los muros y arrojarse al agua y caer, al tropezar en los atascaderos, y he aquí que este hombre, bueno, aquí es como en el sentido de que como estaban ciegos andaban pegando con todo, golpeándose con todo, cayéndose y demás, y él se alegraba de ver eso. Pero también lo decía porque recuerdan a los endemoniados que hacían que el endemoniado se tirara al fuego o al agua para que se ahogara, y como ¿verdad? Les he contado una historia de lo que sucedió en Sukkot. Así que ya que me acuerdo, oren por este Sukkot para que Yahweh proteja, purifique, limpie y demás. Porque hubo un Sukkot donde se dio una manifestación en una persona y esa persona trataba de tirarse a los carros, se tiró a un río, se golpeó todo. Se trataba de tomar cosas que le iban a hacer daño. Entonces, dice, y he aquí que este hombre venido de no sé dónde y haciendo todo lo contrario de lo que yo hacía, les devolvía la vista por sus palabras. Ordenó a un ciego de nacimiento que lavase sus ojos con agua y con barro en la fuente de Siloé, y aquel ciego recobró la vista. Y no sabiendo a qué otro lugar retirarme, tomé conmigo a mis servidores y me alejé de Yahushua. Y habiendo encontrado un joven, entré en él y moré en su cuerpo. Ignoro cómo Yahushua lo supo, pero es lo cierto que llegó a donde yo estaba y me intimó la orden de salir, y habiendo salido y no sabiendo dónde entrar, le pedí permiso para meterme en unos puercos, lo que hice y los estrangulé. ¿Verdad? Bueno, se tiraron de... que eso tal vez sea la razón por la que no está en la otra traducción. O sea, cabe la posibilidad de que hubieran agregado eso, puesto que eso está en las buenas nuevas, ¿verdad? Todas esas historias. Ahora, sería interesante, recuerden que era legión, no era solo una entidad, era legión el que estaba y por eso entró en 2000 cerdos. Aquí está poniendo que era el que tiene poder de la muerte, ¿verdad? El Seol. No, Satanás. ¿Qué estaba hablando? Porque recuerdan que Lucifer, uno de los nombres de Lucifer es Sabaoth, que significa ejércitos. Entonces, cuando le respondió el demonio a Yahushua, en griego, ser legión, en hebreo habría sido Sabaoth. Y ese es Lucifer. Que curiosamente, esa fiesta de Sukkot que les comenté, cuando yo le dije al espíritu que era Lucifer, por un sueño que había tenido el hermano Alonso, curiosamente, fue cuando pegó un grito y salió de ella y cayó en el suelo. No sé si recuerdan, bueno, los que estaban, que yo creo que ese día afuera solo estaba Joel, que no está aquí. ¿Cuál era el otro hermano que estaba además de Joel? Michael. Creo que los que estaban ahí eran Joel y Michael en ese momento cuando eso sucedió. En el primer momento, temprano. No, cuando se acuerda que había venido aquí y salió raspando las paredes. Después me vinieron a buscar para que saliera un momento. Ahí fue cuando salí, que le dije Lucifer en el nombre de Yahushua, y pegó un grito y cayó.
Entonces vemos aquí que Legión, Lucifer era el que estaba hablando ahí, y el que se metió en 2000 cerdos. ¿Por qué? Porque Lucifer se metería en la doctrina por 2000 años para causar apostasía y volver a las personas como cerdos espirituales, que se hacen pasar por puros por fuera, pero no lo son por dentro. Y también curioso que por eso se tiraron de el risco, ¿verdad? Del guindo. ¿Por qué? Porque a Azazel se le tiraba por el guindo. El macho cabrío de Azazel, ellos lo tiraban por el guindo para sacrificarlo a él. Ahora Satanás básicamente sacrificó 2000 cerdos. Así como para Zeus, que es Satanás, le sacrificaban un cerdo en Navidad. ¿Recuerdan? Como lo hizo Antíoco Epífanes el 25 de diciembre en el templo de Yahweh, lo cual lo volvió impuro y por eso quedó el 25 del noveno mes como Hanukkah. Porque después, 3 años después, se pudo volver a rededicar el templo para Yahweh. Es que bueno, sí, cada uno tiene su propia maldad, ¿verdad? Y como he dicho, o sea, me parece Lucifer es clave, porque el problema de Lucifer es que es el que se hace pasar por perfecto, hermoso, bueno, puro, y por ende engaña a mucha gente que anda buscando perfección, mientras que Samael es malo evidentemente. Entonces es como un hombre que le dice te voy a ayudar y después le mete el puñal, que es peor a uno que viene con el puñal y usted puede correr. Te voy a asesinar. Ok, por lo menos usted me lo dice. Ese otro me quiere abrazar primero, como la serpiente. O sea, debemos ser nosotros, pero por eso ella se comporta astuta. Parte de la astucia es saber cómo hablar para convencer o para, ¿verdad? En el caso de ella, manipular. Pero también, ¿verdad? Por otro lado está Azazel, que enseñó toda la maldad que enseñó y ha estado encerrado como por 5000 años, 4500 años. Imagínense el colerón que se tiene. Cuando lo suelten va a salir, va a llegar ahí a acumular todo el mal y o sea, Azazel viene siendo, por eso decía, como la combinación de los dos anteriores. Por ende sí sería peor. Me pone aquí Harold, Mateo 6, 25 al 33. Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros pondrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Dice, y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Shlomo con toda su estima se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, el Elohim la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y eso es para toda la vida, entonces con más razón en la vida. Y estos versos para mí, y de hecho yo siempre se los digo, cada vez que lo leemos, principalmente el último que estoy por leer, este fue uno de los versos que a mí más me ayudó a salir de la depresión, porque parte de mi depresión, otra parte serán otras cosas, pero parte de la depresión era el estar pensando cómo voy a hacer en el futuro para alimentar a la familia, cómo voy a hacer para tener lo que quiero, lo que necesito, cómo voy a... Todas esas preocupaciones de cosas que ni habían venido y que ni vinieron en muchos casos en mi vida, me mantenían preocupado, agobiado. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Y va a haber trabajo, va a haber esto, va a haber lo otro, voy a poder darles a los míos, etc. Y leer esto fue clave, y más lo último, que como les digo, aquí viene, dice, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces yo toda mi vida había creído en la Escritura, hasta ese momento, completamente. Entonces fue un momento así como de verme en el espejo y decir, pero si yo creo en la Escritura, ¿por qué no estoy viviendo lo que dice aquí? Si yo creo que la Escritura es verdadera y que Yahushua tiene razón en todo lo que dijo, porque es la verdad, ¿por qué no hago caso a esto? Entonces dije, ay, voy a enfocarme en el reino primero, buscar el reino de Yahweh primero, y la justicia, ¿verdad? Obviamente, el ser justo, el conocer justicia. Y después Yahweh se va a encargar. Y yo dije, Padre, bueno, vea, con este verso aquí te dejo, ¿verdad? Yo voy a buscar primero, pero firma aquí donde dice que no va a haber todo. Y bendito Yahweh, que desde que hice esa oración, hice ese pensamiento,
Así fue. Y bendito Yahweh, nunca me ha faltado nada. Nunca me faltó antes tampoco, pero pasaba amargado y triste. Ahora bendito Yahweh me puedo alegrar y aún así. Entonces, buscar primeramente el reino de Yahweh y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas.